Quinto espejo. Espejo de padre y madre. Fíjense cómo todos se van relacionando. Y ahora le voy a explicar por qué. Nos refleja lo que pensamos. Realmente de nuestros padres. Punto seguido. Para aprender a perdonar y a expresar el perdón. ¿Bien? Perfecto. Siempre, esto tengamos en cuenta. Hay un concepto, hay un programante muy subliminal y sutil, ¿sí? Que es esa creencia inconsciente, justamente, de que papá y mamá, para nosotros, es Dios. Incluso el ateísmo viene de acá, de un gran conflicto, sobre todo con papá. ¿Mm? Pero eso es otra historia que cuando quieran se las comento. Entonces, todo eso subliminal que tenemos, ¿por qué pasa? Como cuando somos chicos, papá y mamá son Dios, ¿sí? ¿Por qué son Dios considerados así e incluso subliminalmente e inconscientemente? Porque son los que nos dan la vida, ¿sí? Son los que nos dan de comer, son los que nos dan todo, justamente. Entonces, eso genera, cuando se habla un conflicto que ya se lo he mencionado, fidelidad al clan. Eso nos lleva a tener comportamientos, pensamientos, de los que por ahí tenemos, pero no decimos, por respeto, por desvalorizaciones, etc. De acá donde viene como uno de adulto, mi papá es así, mi mamá es así, o mi hermano es así, pero en este caso estamos hablando de papá y mamá, mi papá es así, mi mamá es así, pero son mis padres. Hay padres que han estafado a sus hijos, pero es mi padre. Está esa fidelidad. No digo lo que pienso, no lo expreso nunca. ¿Sí? Entonces, hay un resentimiento interiormente. Entonces, ¿qué es lo que en realidad? Yo a mi padre lo respeto, pero en realidad yo pienso esto de él, pero nunca lo digo, ni lo expreso. Entonces, eso genera muchos bloqueos, frustraciones que las vamos a vivir justamente de adulto, como por ejemplo, atrayendo una pareja con las mismas virtudes. Vuelve a aparecer el espejo del juicio. Todo eso que no perdono, ¿sí? Lo atraigo, ¿sí? O el espejo del momento. ¿Mm? Entonces, todo eso de lo no dicho, porque esos son los conflictos del humano, es tan básico como lo no dicho. Eso que no digo me genera un shock emocional, un programante, que lo voy a manifestar después el resto de mi vida. Sistema de creencias, como lo hablamos todo al detalle en la primera clase. Entonces, este espejo, que es el quinto, padre o madre, ¿sí? Justamente, ¿qué es lo que nos viene a enseñar? Como bien ahí les dicté, el perdón. ¿Mm? Es el que nos enseña a perdonar. Está basado en eso, en perdonar a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque ellos también tuvieron su historia. Porque ellos también tuvieron sus padres con sus grandes conflictos que, por ejemplo, les enseñaron lo que pudieron a base de sus creencias por sus abuelos o tatarabuelos, que los llevaron a manifestarse en la vida como se manifiestan y los llevan a tener ese sistema de creencias como padre y como madre. A mí me criaron así.
dice uno generalmente. Ah, a mí me pasa esto porque yo tuve esta infancia. Entonces hay un resentimiento, un boicoteo. No tomamos las riendas del asunto. Entonces, si hay una frustración con un padre, lo que nos enseña justamente este espejo es a perdonar. Entonces vamos a traer, si analizamos también ciertas frustraciones, esto es para autoanalizar. ¿De dónde viene esta frustración? ¿De papá? ¿De mamá? ¿Sí? ¿De quién viene? ¿Mm? ¿De quién viene esta frustración? ¿Qué es lo que no perdoné? Que la vida me lo vuelve a poner ante los ojos. ¿Se va entendiendo? ¿Mm? Para perdonar. Pero el perdón es un concepto, es una conciencia muy profunda, hay una comprensión muy grande. Porque cuando hablamos de perdonar está el famoso dicho, ah, yo perdono pero no olvido. No, 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 eso no es perdón ni cerca. Eso es hacer una lista en el tintero para después, ¿sí? Ponértela sobre la mesa y tirártela en cara. Eso no es perdón. Todo lo que yo he hecho en cara jamás lo di con amor. Es resentimiento. Entonces hay que autoanalizarse. ¿Sí? Ah, porque yo te di tal cosa, yo te di tal cosa. No, no, no. Eso es inconsciencia, eso es ego. ¿Sí? Estoy perdonando cuando en realidad inconscientemente, en realidad no inconsciente, lo hacen muy conscientemente, en su mayoría, te perdono, pero acá me lo guardo en el bolsillito para que cuando tenga la oportunidad te voy a decir, acordate de esto. ¿Sí? Entonces, no hay perdón. Lo que adquirí es una herramienta, ¿sí? Para manipular, literalmente. Esto no es simbólico, esto es literal. ¿Eh? Bien. Te hago una pregunta. Sí. Perdón. Eh, Cuando uno dice perdonar a nuestros padres, eh, tenemos la obligación de tratarlos y... No, 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 no. Cuando hablamos, mirá, si hablamos del concepto de biodescodificación, siempre hablamos de emoción. ¿Sí? Perdón, Cuando emoción. entras a indagar con profundidad la biodescodificación, te das cuenta que la mente y los ojos, ¿sí? Son justamente lo que te llevaron a creer hoy lo que crees. Ujú. Más los oídos Claro, por todo lo que te dijeron en tu infancia. ¿Cierto? claro. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo de por qué hay que perdonar. Cuando uno sabe bien autoanalizar y llegar a la raíz del asunto, perdonar es fácil. Porque cuando no hay perdón, es porque es como yo les he manifestado que es un problema, que es una enfermedad, ¿sí? En lo que es lo emocional. Es tan simple como algo que no estás comprendiendo o aceptando. Es así de simple. Por eso la biodescodificación hace así, ¿sí? Cuando llegas bien a la raíz del asunto, esa situación se disuelve. Esa enfermedad se desvanece. Hay cosas que son en el momento, tardan horas, días o meses. Depende de la situación, depende el trabajo personal que uno haga. Sí, ¿Sí? Pero todo lo sí. que manifestamos, que consideramos un problema, una enfermedad o cualquier cosa negativa que podemos considerar, es algo que no está entendiendo. Cuando no hay perdón es porque no está entendiendo qué pasó. Entonces actúan tus programantes juzgando. Me jodió la vida. Te doy un ejemplo de que cuando llegas a una profundidad de la situación, cómo llega de una manera muy fluida y natural el perdón, que es comprender. Les doy un ejemplo. Hay una persona muy frustrada porque de chico justamente sufre un conflicto muy grande de abandono, que es por el padre, ponele. ¿Mm? Ujú. Cuando el padre se entera de que va a ser papá, algo ocurre en él, que por enamorado que esté de su mujer, se abandona. ¿Mm? Y este bebé, nene o nena, crece con esa falencia, crece con ese conflicto de abandono, sin papá. Entonces se proyecta de una manera muy, digamos, eh,
¿cómo se puede decir? Muy bifurcada, muy sin dirección. Hay personas que no saben qué hacer de su vida y viene de un conflicto de que la madre no sabe, por ejemplo, quién fue su padre. ¿Sí? Entonces se genera un programante mental que cuando esa persona es grande no sabe qué hacer de su vida. ¿Qué tiene que ver esto? Mucho, porque estamos programados, ¿sí? Hay programantes mentales y herencias biológicas, del cual nos dice que venimos de papá y de mamá. ¿Sí? Entonces, generalmente, en su mayoría, el hijo, la hija, siempre el primer apellido que lleva es del papá. ¿Mm? Entonces, si yo no sé quién es mi papá, no sé quién es mi apellido, yo no sé de dónde vengo. Es una Y si yo crisis. no sé de dónde vengo, no sé para dónde ir. Claro. ¿Se entiende? Si yo Ujú. les pongo una venda a ustedes en los ojos y los llevo al medio del desierto, que no tienen ni idea cómo llegaron ahí, ¿para dónde van? No tienen idea, no tienen dirección, es al azar. Entonces hay mucha gente que tiene ese conflicto de tener una vida al azar porque no sabe de dónde viene. ¿Se entiende? Perfecto. Pero volvamos a este programante de lo que es el perdón. ¿Por qué hay que perdonar? Les cuento una leve anécdota, un ejemplo también de un caso que tuve. ¿Sí? Una persona muy frustrada con el abandono. Una mujer, justamente. ¿Sí? ¿Por qué? Todos los hombres la abandonaban. Porque tenía una gran frustración de que su padre lo había abandonado. Entonces, recordemos estos espejos. Atraigo lo que más juzgo. Porque no era una persona triste porque la había abandonado el padre. No era una persona triste. Era una persona frustrada, decepcionada. Claro. ¿Sí? Y ella, sin conocerlo, siempre dijo, mi padre fue una basura porque me abandonó. Nunca lo conoció. Entonces, indagando el árbol, justamente del padre, porque lo conoció de grande, ella tenía como 40 años cuando conoció a su padre, recién, había un programante. En el árbol del padre, fíjense, en el árbol del padre había conflicto de asesinato relacionado a la familia. ¿Sí? No de suicidio, de asesinato. Había habido un padre, en realidad era el abuelo, ¿sí? Había matado a uno de sus hijos. Y eso generó un programante. Hay muchísimos casos de esto que no están relacionados siempre a una muerte, pero sí a otro conflicto de abandono, que hay una reacción en cadena. Recordemos que lo que yo no sano en esta vida, le dejo esa hermosa herencia a mis hijos y a mis nietos, y así, entre generación y generación, hasta que alguien la sane. ¿Sí? Por eso también es fácil indagar los conflictos. Entonces, ¿qué había pasado? Como había un miedo de asesinato, lo que hizo este padre, ¿por qué abandonó? Inconscientemente, por supuesto, ¿no? Claro. Para, por las dudas, en un futuro no matar a su hija. Entonces, es como esa memoria celular estaba tan, ¿sí? Ahí, tan presente, que cuando este hombre tuvo ese shock emocional de que vas a ser papá, ¿m? Su memoria celular se activó. Y como método de solución, porque todo es supervivencia, recordemos que todo es supervivencia, entonces como método de solución, para no volver a cometer el mismo error, huyo. Y yo huyendo le salvo la vida a mi hija. ¿Se entiende? Entonces una Sí. mujer frustrada, un nene, un varón, un hombre o una mujer, cuando tiene esta resolución, esta explicación de que su padre no la abandonó, sino que inconscientemente le salvó la vida, y fue la única manera que encontró para salvarle la vida, ¿cómo no vas a perdonar? Claro. Sí. ¿Entienden? Entiendo. ¿Entienden? Para perdonar de verdad con el corazón, ¿sí? Se llega a esto, a estas situaciones, a estas
indagaciones, llegar a la raíz del asunto. ¿Por qué esta persona que considero que me perjudicó en un punto en la vida hizo lo que hizo? Esos son los mensajes. Para yo ver qué es lo que tengo que sanar. En la pareja, en el trabajo, en el amor, con mi hermano, con quien sea. ¿Sí? Cuando entremos a indagar con el árbol, se van a quedar perplejos. Claro. Porque hay repeticiones que ocurren el mismo día, a la misma edad, incluso a la misma hora, de generación en generación. Es impresionante. ¿Sí? Ya lo van a ver. Yo he tenido el placer de atender casos así, que ya venían de generaciones y habían pasado el mismo día, del mismo mes, de la misma semana, a la misma hora. Cuando el ¿Quedó conflicto claro esto de cómo? Cuando el conflicto de abandono de una madre a un hijo es recurrente, que sigue no desde el nacimiento, la primera infancia, en su ausencia estando en la misma casa. Continúa a lo largo de la vida del hijo y de la madre. Es muy difícil perdonar. ¿Qué es lo que hay que indagar ahí atrás? Pero justamente cuando hay un rechazo de una madre hacia un hijo o una hija, así se vean toda su vida, pero es muy notable el rechazo, hay que indagar el árbol. ¿Qué le pasó a esa madre que rechaza a su hijo? Ahí hay que interactuar. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con sus padres? ¿Se crió sola? ¿Fue maltratada? ¿Tuvo abuso? Hay muchas preguntas para hacer ahí. ¿Sí? Pero eso es una herencia. Ahí hay un conflicto muy grande de la madre que está rechazando un hijo. ¿Por qué lo rechaza? Por ahí es supervivencia, porque te puedo hacer mal, o te critico, o puede haber un programante de que estoy tan odiada con quien me embarazó, encima vos nacés y sos igualita o igualito a él, que me abandonó, me jodió la vida, considero que pasó todo eso, que cada vez que te veo inconscientemente me recuerda a quien me jodió tanto la vida, me abandonó encima y todo eso, entonces inconscientemente cada vez que te veo me recuerda a él. Entonces la ira que yo tengo que tener la enfoco en mi hijo o hija, inconscientemente. Pueden ser muchos los conceptos. Sí. ¿Sí? Sí. Cuando tenemos esa conciencia, esto voy a hacer, hay con ciertos conceptos que voy a hacer muy repetitivo, porque son los que dan los clics a veces, ¿sí? Y lo que tienen que tener presente diariamente para decir cada vez que voy a mandar al coño a alguien, sí decir, no, para, cierto que es un mensaje, es de algo que tengo que aprender. Entonces, cuando estás atento de tus palabras, de tus emociones y de tus actitudes, que sabes que todo, el 100% de todo lo que ves en la vida y te frustra, es tuyo. Es algo no sanado, no comprendido, no aceptado, etc. Entonces, cuando estás en pie de crecimiento personal de verdad, en cualquier aspecto, amoroso, económico, social, etc., de salud, lo que sea, siempre la postura es esa. ¿Sí? Sí. Entonces, este espejo nos enseña esto, el perdón, el de padre y madre. Porque incluso, como está pegado, muy pegado a lo que es el concepto pareja, porque justamente los programantes de cómo yo considero, de cómo tiene que ser una pareja, un matrimonio, son programantes que están basados solamente y únicamente de mi experiencia, de mi primera relación amorosa. ¿Cuál fue nuestra primera relación amorosa? No es tu primer novio, no es el primer hombre o mujer que te gustó, son tus padres. De lo que vos viviste de tu infancia, de tu primer sentido de coherencia o de conciencia basado en el matrimonio de tus padres, es cómo se formó ese concepto
en sus cabezas de cómo debe ser una pareja. ¿Sí? Todo sistema de creencias de cómo tiene que ser un matrimonio está basado en lo que yo percibí, no en lo que fue, sino en lo que yo percibí, yo creí o yo sentí al ver al matrimonio de mis padres. ¿Mm? Y eso es mi creencia, que está poco relacionado en lo que en realidad fue el matrimonio de mis padres. Porque yo pude haber tenido una infancia de cómo mis padres discutían, pero ni bien yo me daba cuenta, se reconciliaban y se iban a hacer el amor a la pieza, que yo eso no lo veía, a mí lo único que me quedó es ese programante matrimonio sinónimo de discusión. El tema de reconciliación me lo perdí, pero yo crecí con esa creencia. ¿Sí? Por eso, todo sistema de creencias está basado en lo que yo vi, consideré y proyecté en mi infancia relacionado al matrimonio mis padres. ¿Sí? Y eso no está relacionado en lo que en realidad fue el matrimonio de mis padres. Que esto quedó claro, ¿no? Ok. Bien. Entonces, preguntas del espejo de padre-madre. ¿Se las había dictado? No, no, no. ¿Cuál es el trato? Pregunta A, perdón. ¿Cuál es el trato más doloroso que recibí de mis padres? En la misma pregunta pongo otra pregunta. ¿Qué es lo más negativo en ellos? Pregunta B. ¿Qué necesito para comprender y soltar y esta pregunta C, primero se la voy a explicar y después se las voy a dictar. Es profunda y hay muchos trabajos, si vamos a aprender de esto, de lo que es hacer visualización motriz, se llama. ¿Sí? Hay muchos tipos de visualizaciones para diferentes situaciones. En este caso, tienen que hacer, hay un ejercicio del cual tienen que hacer, que es cerrar sus ojos, respirar profundo, y empezar a visualizar una situación. Les doy un ejemplo. ¿Sí? Relájense. No se los voy a hacer ahora, pero relájense y traten de ponerse un poquito en el papel y verán el impacto. Simple, imagínense si se lo toman muy en serio, se toman su tiempo y lo hacen. ¿Sí? En este caso, nos relajamos y visualicen una situación. Visualicen, por ejemplo, que van por la calle, están paseando, hay mucho tránsito. ¿Sí? De repente, tienen un gran accidente, a tal punto que saben que solo tienen ya pocas respiraciones. Entonces toman el teléfono, llaman a papá y a mamá y sientan, ¿qué es lo último que le dirías? ¿Qué es lo último que te gustaría decirle? Y la otra pregunta es, ¿qué te gustaría a vos que te dijeran? ¿Mm? Es un trabajo sencillo, pero es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Sí?
Es muy fuerte. De estos trabajos vamos a aprender muchos, hay muchísimos, para cada tipo de sanación, de perdón, ¿sí? Del soltar, ¿eh? Es crear conciencia. De estos tipos de conciencia es cuando la gente no tiene idea qué es lo que tiene. El famoso dicho, uno no sabe qué tiene hasta que lo pierde. ¿Mm? Entonces, no se trata de hacer las paces con el otro, se trata de hacer las paces conmigo. Porque cuando yo hago las paces conmigo, vienen las paces con el otro, porque ahora estoy aceptando. Y cuando yo acepto una situación, lo que antes me molestaba ya no me molesta. Pero esto te lo da este tipo de conciencia, ¿sí? Que es entender en realidad. Y voy a insistir con esto, siempre, y lo voy a repetir, ¿sí? Yo explico así, ¿eh? En algunos conceptos soy muy repetitivo, porque se van a acordar de mí cuando estén viviendo una situación así, de la autoindagación y todo eso. Es comprender. Cuando vos entendés que todo es comprender, entonces cuando algo te frustra, ¿sabes qué decís? En vez de decir una mala palabra, vas a decir, ¿qué tengo que aprender de acá? Y eso te lleva a una acción inmediata a la solución, sin darle tiempo a caer en la frustración. ¿Se entiende? Entonces cuando uno aplica este concepto que genera el hábito en la vida, ¿sí? No tiene sentido enojarse, renegar. No tiene sentido. Yo me enojo también en ocasiones, pero es así. ¿Sí? Me desahogo también, pero es muy tan provisorio que así como me enojo me termino riendo. Un minuto tengo de enojo yo, ¿eh? Máximo. ¿Mm? Entonces la tercera pregunta es, en mi último instante, punto suspensivo, ¿qué les diría cierro pregunta y abro otra pregunta? ¿Y qué me gustaría escuchar de ellos? ¿Bien? ¿Mm? Cuando se toma este momento de reflexión, es cuando uno empieza a decir, wow, yo pensé que tenía un problema. ¿Mm? Que ahora ya vamos a ver el tema de medirse con la varita, que justamente